Habíamos dicho, queridos oyentes, que el diálogo, si es que con esa palabra se puede distinguir lo que está pasando en La Habana entre las FARC y el gobierno, estaba a punto de colapsar, porque llegaban ante una muralla, ante un paredón, digámoslo en términos muy cercanos al gobierno que les da cobijo, que no podían remontar. Y era toda la cuestión política que se emparenta directamente con toda la cuestión de la impunidad y que tiene que ver, por supuesto, con el perdón que se les dé a unos delincuentes que persisten en seguir cometiendo delitos. Llegados a ese punto que ellos adornan con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, las conversaciones hacían crisis, porque el gobierno no les puede garantizar la impunidad, así quiera. Así, el ministro Carrillo, que es tan poco versado en estos temas, sigue insistiendo en que en la justicia transicional hay recursos para no imponer justicia ninguna, es decir, para que no haya castigo para los delitos de lesa humanidad. Eso es un imposible, eso es un imposible. Por consiguiente, las horas estaban contadas y esa farsa tenía que extinguirse, tenía que acabar. Había que darle respiración boca a boca, y lo dijimos desde el comienzo. El famoso diálogo con el ELN no es otra cosa que una disculpa para que todos ganen tiempo, para que las FARC puedan sentarse a esperar mientras el gobierno habla con el nuevo grupo supuestamente penitente, el del ELN, para ver en qué mesa se sientan, con cuáles plenipotenciarios de un lado, con cuáles plenipotenciarios del otro, con cuáles temas para discutir, con cuáles asuntos para tratar a lo largo de una mesa interminable, y mientras tanto pasan los días y se aproxima la fecha en que el presidente Santos pueda presentarse a su reelección diciendo que él mantiene vivos los procesos de paz. Eso era lo que iba a ocurrir. Pero ha ocurrido con algunas adiciones que queremos mencionar, porque hoy el diario El Tiempo, que sin duda ninguna es el que transmite el punto de vista del gobierno en esta materia, ha dicho que hay 3 buenas señales que mandan las FARC y que alientan y que reviven el proceso de paz. La primera de esas señales, muy curiosa, es que la Asamblea Nacional Constituyente no es un inamovible. Solamente con eso, entonces ya hay esperanzas. A ver, ¿esto cómo es? Y si no es un inamovible, entonces, ¿por qué se reemplaza? ¿Y cómo se reemplaza? Es que se trata de que ustedes dicen que todo lo que piensan hay que llevarlo a una reforma de las instituciones y que el famoso proemio o prólogo del acuerdo en La Habana forma parte integrante del acuerdo y que eso hay que discutirlo, es decir, todos los asuntos que se refieran a las instituciones políticas. Acaban de decir en La Habana no hace muchas horas que hay que reformar a fondo las fuerzas militares y la policía para convertirlas, la primera en un ejército de paz y la segunda en algo que ellos dirán más adelante de qué se trata. Entonces quieren reformar las instituciones, pero no con una Asamblea Nacional Constituyente que no es un inamovible. Entonemos salmos, alabanzas al Señor, la paz se ha salvado. Por Dios, no se puede montar semejante algarabía triunfalista sobre una base tan endeble, el que digan que la paz no es un inamovible. La segunda razón para tanta alegría es que las FARC han resuelto concederle una entrevista al presidente Álvaro Uribe Vélez. Ni tanto honor ni tanta indignidad. Si el presidente Uribe hubiera querido conversar con las FARC, habría conversado con ellas hace mucho tiempo. Es que el presidente sostiene que con los terroristas no se conversa, que con los delincuentes contumaces y que no piden perdón no hay nada que hablar, que hay que derrotarlos militarmente, y ahora le concede una cita el señor Márquez al presidente Álvaro Uribe Vélez. No, al presidente Álvaro Uribe Vélez le dan cita en el mundo los mandatarios más importantes, los políticos más eminentes, las academias más ilustradas, para que ahora le digan que también un hombre que tiene cerca de 500 providencias judiciales en su contra lo recibe. Vaya distinción que se le hace al presidente Uribe. Y la tercera, ¿cómo iba a faltar?, es que hay un gran motivo de júbilo
entre los negociadores con las FARC, porque las FARC dicen que también hay que negociar con el ELN. Más adelante dirán que también hay que negociar con las BACRIM o con los extorsionistas o con los rastrojos o con quien quiera que sea, con tal de alargar, alargar y alargar, que es la consigna de la hora. No nos engañemos. Las señales positivas que tienen que mandar las FARC si quieren la paz son elementales y simples y nos permitimos enumerarlas sin que esta enumeración resulte necesariamente exhaustiva, pero sí es imprescindible. Primera condición, que admitan que han ofendido gravemente a la sociedad colombiana y que le piden perdón. Las FARC ni han pedido perdón ni han reconocido sus delitos. Y sin eso no hay posibilidad ninguna de pensar en un diálogo serio. Segunda, que las FARC digan que no cometerán más actos de terrorismo, así en general, que lo garanticen, no como la tregua de los 2 meses que hicieron, de los 60 días que hicieron a comienzos del año y que violaron 57 veces, es decir, prácticamente a una vez por día, sino que expresen una voluntad real y eficaz de no ofender más al pueblo colombiano. No más marchas campesinas, no más violencia contra la policía, no más bombas, no más narcotráfico, que es una forma permanente de ejercicio del terror. Las FARC tienen que manifestar, y no solamente manifestarlo, sino poner en práctica la liberación de todos los niños reclutados, quiere decir que secuestrados. Y esta es una condición sine qua non y una condición elemental. Tienen que liberar a todos los secuestrados que se encuentren en su poder o tienen que dar cuenta y razón de ellos. Los aniquilamos, los asesinamos, pueden recoger el cadáver de fulano en tal sitio, el del otro en tal parte, y entonces ya se verá ante semejante atrocidad qué camino toma la sociedad colombiana. Pero los secuestrados no pueden quedar en el anonimato, en la sombra, en el silencio. Las FARC tienen que decir dónde están las minas antipersona. Ya con la condición de eliminar el terrorismo, va de suyo que no pueden sembrar más, pero las ya sembradas tienen que desaparecer porque ese es un peligro enorme para toda Colombia y eso es lo que se llama un delito continuado. Mientras una bomba de esas esté sembrada esperando al transeúnte, al labriego, a la mujer, al niño que pase por ahí, al hombre de la fuerza pública, está cometiendo un delito, está ejerciendo actos de terror. Las FARC, como ya lo decíamos, tienen que manifestar que abandonan el narcotráfico. Mientras esté encendido el narcotráfico, no hay nada que hacer. Y hoy, cuando estamos hablando con ustedes, queridos oyentes, queda al descubierto que en Timba, municipio del Cauca, las FARC tenían comprada, sobornada a la policía del lugar para que les dejara pasar insumos y los demás elementos necesarios para producir cocaína. Están dedicados a la cocaína y lo hacen en el Chocó y lo hacen sobre el Darién desde luego y lo hacen en Tibú, en los alrededores de Tibú y en el departamento de Arauca y en el Caquetá y en el Putumayo, que es un territorio de nadie. Entonces, si las FARC declaran que ya no se dedicarán más al tema del narcotráfico y que entregan las rutas y entregan los sembrados y entregan los laboratorios, estaremos en un plan real de paz y nos permitiríamos nosotros también asociarnos a ese regocijo. No más terrorismo, no más secuestros, devolución de los secuestrados, devolución de los niños reclutados, no más minas antipersonas, denuncia de las minas que tienen, no más narcotráfico, devolución de rutas y de caminos y de las fortunas adquiridas por el narcotráfico. Esas son señales positivas de las FARC. Lo otro es circo y farsa, y es simplemente una ocasión cualquiera que alguna ha de valer para mantener inextinguida esta antorcha artificial y mentirosa de fuegos fatuos que tiene levantado el gobierno nacional con sus conversaciones de La Habana. La consigna es que eso dure y dure y dure y se han levantado
tres buenas noticias, ninguna de las tres ni es auténtica ni vale la pena, y todas las que estamos esperando permanecen en silencio. Por eso mantenemos nuestras objeciones a este sistema de encontrar la paz, lo que no signifique, como lo quiere el ministro Carrillo, que seamos enemigos de la paz porque estemos en desacuerdo con lo que él piensa sobre la manera de lograrla. No nos haga asesinar, señor ministro, simplemente por el delito de estar en desacuerdo con usted. Merece convencer sus profundos razonamientos en la materia. Las FARC, pues, no han dado señales positivas de ninguna especie para alentar un proceso de paz y han guardado silencio y silencio absoluto sobre los temas esenciales que incluirían, para terminar, la promesa de que entregarán las armas y de que se someterán a la justicia colombiana. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad a las 7 de la mañana, 15 minutos.